Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Antes de empezar con el video quiero decirles de que estoy muy feliz de que les haya gustado el primer video especial de Lishan. Muchas gracias por sus hermosos comentarios, espero que poco a poco pueda seguir trayéndoles más videos especiales de Lishan para así seguir conociendo más de esta hermosa pareja. También quiero decirles feliz año nuevo chino a todos ustedes, espero que tengan un grandioso año y les deseo la mejor de la suerte en este año del tigre. Por otro lado, quiero decirles de que en este video no habrán los caramelitos de Lishan. Como sabrán, la anterior semana no publiqué las noticias y actualizaciones de nuestros chicos y les dije que lo publicaría en el transcurso de los días, pero durante estos días nuestros chicos han estado realizando varias actualizaciones por el Festival del Año Nuevo Chino, así que decidí mejor en juntar las noticias y actualizaciones de esta semana junto con la anterior semana en un solo video, y luego en otro video solo hablaremos de los caramelitos de Lishan de esta semana y de la anterior semana. Me hubiera encantado poner todo en un solo video, pero duran mucho tiempo y es muy difícil de descargar el video al ser muy pesado, así que solo por esta vez los videos vendrán así. Es necesario que vean primero el video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos para que así puedan entender los caramelitos que publicaré en el siguiente video. Sin más que decir, comencemos con las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos en esta semana y en la anterior semana. El 22 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del ensayo que tuvo Yibo para su presentación en el evento familiar de Yuewa. El 23 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con una primera nota donde nos cuentan sobre todos los detalles y cambios que realizaron para la presentación de Yibo, como es el sonido, la cámara y la iluminación para que todo saliera perfecto en el evento familiar de Yuewa. El 25 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el ensayo para el programa de Street Dance of China. El 25 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con una segunda nota. El 27 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento de la marca Chanel. El 27 de enero los premios de la noche de Weibo actualizaron su cuenta de Weibo donde anunciaron que la serie La Leyenda de Fei ganó como mejor drama popular anual del 2021. También anunciaron que el concierto familiar de Yuewa ganó el premio de mejor actuación popular anual de Weibo. El 28 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con una pequeña nota donde nos cuentan que alguien se sorprendió por lo increíble que es Yibo con la magia. El 28 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la marca Chanel. El 28 de enero la lista global de canciones chinas publicó la lista de los top 100 de las mejores canciones chinas y la canción 20 se posicionó como el número 1, convirtiéndose en el campeón de la lista. El 30 de enero nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video.
El 31 de enero nuestro Yibo publicó su último audio en su cuenta de Himalaya. Su último audio es el número 199 que lleva por título Comentarios finales, el amor siempre está ahí, y nuestro Yibo dijo lo siguiente: nuestra cita con la radio ha llegado a su fin. En los días futuros donde no nos veremos, quiero decirte buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buena suerte en el año del tigre. El 21 de junio del 2020 nuestro Yibo publicó su primer audio en su cuenta de Himalaya, y después de 199 audios nuestro Yibo le dice adiós a Himalaya el 31 de enero del 2022. El 31 de enero Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo, donde nos comparte una larga recopilación de todo lo que nuestro Yibo hizo en todo el año 2021, como las presentaciones que tuvo, las canciones que lanzó, las revistas en las que apareció, los eventos en los cuales asistió, programas en los que participó, las nuevas marcas que colaboraron con él, los nombramientos que recibió, como también las series y cortometrajes en los que participó. También Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo y nos deseó a todos un feliz año nuevo chino. También Yibo Oficial cambió su foto de perfil y su portada para celebrar el año nuevo chino. El 1 de febrero se estrenó un pequeño tráiler de la película Anónimo, pero este estreno solo se puede ver en los cines de China, y hay rumores muy fuertes de que la película podría estrenarse este mismo año. El 1 de febrero nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con una selfie de él, donde nos desea a todos un feliz año nuevo chino. El 2 de febrero se llevó a cabo el Festival Anual de Internet de Audiovisual de China, donde el narrador He Hyun Laoshi rindió homenaje al personaje que interpretó nuestro Yibo en la serie La Fe hace grande, donde también compartieron una de las escenas en las que apareció nuestro Yibo en la serie. El 23 de enero, el bufete de abogados de Shanghái publicó una nueva demanda contra algunos usuarios que habrían insultado y calumniado a Shang, causando que el público lo malinterprete y lo cuestione, afectando así el trabajo y la vida de Shang. En esta semana, una marca de juegos llamado Hyangwan 3 había realizado un evento o un juego en línea donde anunciaron el respaldo de la marca Kingdom Electronics, pero durante la transmisión hubo un usuario que había dicho de que si Shang era portavoz de la marca Kingdom Electronics, no seguiría apoyando al juego. El motivo es que este usuario cuenta que en el 2020 alguien había sufrido de depresión y que se había suicidado, todo por culpa de Shang y de la Xiaofei, pero resulta de que algunas Xiaofei se dieron cuenta de que este usuario que había dicho eso es el mismo que había fingido que sufría de depresión y que supuestamente se había suicidado, pero todo esto lo hizo desde su otra cuenta. Es más, se dice de que en realidad tiene 3 cuentas gracias a la información otorgada por Weibo. En este evento había estado presente un representante de la marca Kingdom Electronics y él no sabía muy bien del asunto y anunció de que ya no colaborarán con Shang, causando así de que se generen algunos problemas. También se dice de que el juego Hyangwan 3 es un juego que incita al bullying cibernético y que los jugadores de este juego habrían participado también en el caso 227, ya que el juego fue el que incitó a estar en contra de Shang. Hay algunos otros detalles que no logré entender sobre este problema, pero les estoy explicando los principales motivos. El estudio de nuestro Shang ya les ha proporcionado algunas pruebas al bufete de abogados de Shanghái para dar inicio a la demanda, ya que no solo se está afectando la imagen de nuestro Shang, sino que también se está jugando con temas muy delicados como es la depresión y el suicidio. El 24 de enero, la marca TOTS actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. El 25 de enero, nuestro Shang apareció en el video publicitario de la plataforma Douyin por el Año Nuevo Chino.
El 26 de enero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. 量刚好，3松味道，4方来要，5张凳子，6个人吃，7瓢辣油，8瓢海椒。这点儿都是我们重庆的中国的，不是那个巴适。 El 26 de enero, la marca Zenith actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. 着光的路径，不为颠覆与重塑，只为离梦想更近。伴随每一赫兹的震动，越过城市藩篱，跳出自我定义，光之所向，梦有所期。 El 26 de enero, el equipo de lucha contra la falsificación de Xiao Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde piden a las fans a no caer en engaños, ya que al parecer algunas personas están haciendo pasar como personal del estudio de Shan para fabricar información falsa y dar algunos regalos a algunos usuarios de WeChat, algo que es totalmente falso, ya que el estudio de nuestro Shan no tiene una cuenta de WeChat, así que pide que no caigan en este tipo de engaños. El 27 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Shan que fueron tomadas durante las grabaciones del video promocional para la marca Audi. El 27 de enero salió un rumor de que la serie Juramento de Amor cambiaría de nombre y se llamaría Hermosa Felicidad, y que la serie podría estrenarse a mediados del 2022. El 27 de enero, los premios de la noche de Weibo actualizó su cuenta de Weibo, donde anunciaron que la serie Double Continent ganó como mejor drama popular anual del 2021. También anunciaron que la obra de teatro de Dream Like a Dream ganó el premio de mejor actuación popular anual de Weibo. El 30 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. 决定就是你了。 终于集齐了！春节上抖音集年味卡、赢红包，一起温暖中国年。El 31 de enero, el estudio de nuestro Shan volvió a actualizar su cuenta de Douyin con un nuevo video. 喜乐，事事如意，生活红火，眉开眼笑，招财进宝，早日暴富。春节上抖音集年味卡、赢红包，一起温暖中国年。 El 31 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos desea a todos un feliz año nuevo chino. El 31 de enero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos desea a todos un feliz año nuevo chino y nos comparte dos fotografías. La primera es de una cena con diferentes platillos y el segundo es una selfie de nuestro Shan con un sobre rojo. En el año nuevo chino se suelen dar sobres rojos con dinero. También nuestro Shan actualizó su cuenta de Oasis con algunas fotografías donde nos muestra el proceso que realizó para preparar sus diferentes platillos para festejar el año nuevo chino. El 1 de febrero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con dos fotografías por el primer día del primer mes lunar. También el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video.祝大家2022年心想事成。 El 2 de febrero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con dos fotografías por el segundo día del primer mes lunar. El 2 de enero, nuestro Shan estuvo presente en el Festival Anual de Internet de Audiovisual de China, donde realizó una presentación al lado de varios artistas donde cantaron la canción Sueño de China, mi sueño.
Tras su presentación, el estudio de nuestro Shang nos compartió algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas para el evento. También nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Shang para el evento. Durante el evento, nuestro Shang tuvo otra presentación donde rindió homenaje a su personaje de Gu Yiye. 大家好，我是演员肖战，在《王牌部队》这部剧中，和他的战友们举着生死在一起连的旗帜进城。很感谢顾一野这个人物角色，让我真正体会到了战友情，看到了中国军人真正的模样。 También nuestro Shang y algunos actores de la serie Ice Drops cantaron la canción Mi Gente, Mi Nación. 常在我耳边轻轻和，各自刻在山岗最高的地方，陪着我日夜守边疆。蓝旗迎着炮火飘扬，当青春被军号吹响。 满腔热血在心中激荡，你我都一样。当光荣岁月静静流淌。Tras su presentación, el estudio de nuestro Shang nos compartió algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas para el evento. 各自刻在山岗最高的地方，陪着我日夜守边疆。 El estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Douyin donde nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Shang para el evento. También nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la presentación de nuestro Shang. El 3 de febrero nuestro Shang ganó como mejor actor del 2021 en los premios de WeTV Tailandia. El 3 de febrero el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías por el tercer día del primer mes lunar. El 4 de febrero, la marca Li Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shang. El 4 de febrero, el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías por el cuarto día del primer mes lunar. Y hasta aquí fueron todas las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos en esta semana y la anterior semana. Todo está actualizado hasta el 4 de febrero. Espero que el video les haya gustado. Sin más que decir, me despido. Cuídense y nos vemos en el próximo video donde hablaremos de los caramelitos del Yishan. Adiós.